¿Qué tal? Les habla Benjamín Valdivia de la Universidad de Guanajuato en el centro de México. Estamos ahora listos ya para tratar unas notas acerca del libro Canción al Prójimo de Hugo de Sanctis, que es un libro excepcional sobre el cual hay que decir algunas cosas. Lo primero que señalaré es que Hugo de Sanctis había llegado a México por cuestiones de la poesía visual, de lo pictórico. Tenía una invitación para exponer su obra de plástica en México y, como solía hacer, se quedó en el país y estuvo viviendo en la Ciudad de México, en un lugar cerca de la zona rosa. Estaba el día tras día en una dieta básicamente de miel y fruta, juntando sus papeles poéticos de 20 años. Su único libro que había publicado de poesía, es de 1972, titulado Prontuario en el Sol, y en ese libro había reunido su obra y llevaba 20 años de estar escribiendo desde diferentes puntos del corazón de América Latina, y tenía sus papeles que gustaba guardar en el estuche de su guitarra Giannini de Brasil, porque además debemos saber que Hugo de Sanctis, con el nombre de Juan Peregrino, grabó algunos discos en Argentina, su país de origen, y esa misma guitarra la traía en México. Tuve la fortuna de conocer al poeta en 1983, precisamente el año en que obtuvo el Premio Nacional de Poesía en México, el Premio de Poesía Aguascalientes, que era el más importante en el país, con un libro que era extenso, muy extenso, tan extenso que motivó que la siguiente convocatoria pusiera un límite superior de 125 páginas a quienes quisieran participar en ese premio. Bueno, en otras circunstancias platicaremos cómo fue que conocí a Hugo de Sanctis. Lo que debo decir es que un día, caminando por Guanajuato, me dijo de memoria un poema de su libro Prontuario en el Sol, un poema titulado Viento Sonda, que me gustaría evocar aquí para que se vea el tipo de poesía que a principios de los 70, finales de los 60, estaba haciendo Hugo de Sanctis. Viento Sonda. Anoche me pasó un perro oblicuo por la mente. Ladraba los desórdenes de agosto y tan imposiblemente me miraba que no supe contenerme y eché a llorar la enormidad desde los huesos. Se llamaba Vecino y estaba gravemente afónico y enfermo. Le di a beber la luna tibia en 1 litro de leche, hice todo lo que pude y al fin tengo la húmeda constancia de sus ojos apagándose como un reflejo de sal. Lo acosté para siempre a la sombra del durazno, le dije vecino, vecino, y me volví de golpe a esperar la primavera. Ese era el tipo de poesía que Hugo de Sanctis escribía en aquel tiempo, pero el avance poético, majestuoso, impetuoso que cifra Canción al Prójimo es realmente una sorpresa nueva, una cosa distinta. Ese libro Canción al Prójimo, que lleva por subtítulo Travesías y Conmemoraciones 1963-1983, lo que hacía era reunir sus travesías y sus conmemoraciones en un libro, como ya señalamos, excepcional. No lo digo yo, lo decía el acta del jurado, un jurado que estuvo formado en su momento por Francisco Cervantes, Alfredo Cardona Peña y Ernesto Mejía Sánchez, es decir, un jurado internacional, de gran escritor de Nicaragua, otro de Costa Rica, y Francisco Cervantes de México. Y en esa acta que me tocó a mí ver
porque le entregaron una copia al poeta. Decía que la publicación de ese libro sería un acontecimiento en la poesía latinoamericana. No dudo que si se hubiera publicado en 1983-84, por el año que tardaba en hacerse la producción, si se hubiera publicado en 1984, mucha de la poesía latinoamericana hubiera tomado quizás algún rumbo o algún detalle distinto a como sucedió. Y es que debemos saber que ese libro, Canción al Prójimo, por 20 años, más de 20 años, fue el único libro de ese importante premio que no se publicó como se habían publicado completos todos los demás y como después de él se publicaron todos los demás. La historia es triste, no hablaremos mucho de eso. Baste con señalar que un funcionario encargado de ese certamen y con gran relevancia cultural en todo el país, dijo que era un bache en el premio, en la trayectoria del premio, y que qué bueno que no se había publicado el libro. Eso me lo dijo en una plaza en Guanajuato, un día que conversábamos al respecto de la posibilidad de publicarlo. Pasaron así otros lustros sin que el libro se conociera, hasta que en 2006, cuando el doctor Víctor González era director del Instituto Cultural de Aguascalientes, insistí en proponerle que se publicara ese libro, que era un libro, según el jurado, excepcional, según los funcionarios, un bache, un agujero oscuro en el premio. Yo creo que ni una ni otra cosa debe suplantar a la lectura, y que sea el lector quien diga si ese libro le ha parecido un acontecimiento en las letras latinoamericanas o si le ha parecido que es un agujero oscuro que nunca debió haber salido de donde estaba. Ni funcionarios ni jurados deben arrogarse la lectura de la poesía, sino solamente quien lo lee. Y en ese entendido, con muy buen criterio, el doctor Víctor González apoyó la publicación de Canción al Prójimo, Travesías y Conmemoraciones 1963-1983, pero para esto ya era el año 2006, es decir, ya estábamos frente a un libro prácticamente histórico y no al libro viviente como fue, sobre todo porque un poco después de ese año el poeta nos abandonaría del mundo, y bueno, lo que se ha quedado inédito de él, que tengo entendido que lo tiene en Estados Unidos su hijo, pues es algo que habremos de conocer en su momento, si tenemos la fortuna. Pero ese libro pues ya fue visto como un libro pues del siglo pasado, del milenio pasado, y sin embargo sigue siendo un libro muy vigente, un libro sumamente importante, porque recorre el corazón, decía, el alma latinoamericana. En la nota preliminar está dicho que es un libro solo comparable al Canto General de Pablo Neruda, aunque en otro sentido, y bueno, nos da un lenguaje potente. Yo vi escribir al poeta con un estilo y una técnica muy particular. Cuando estaba escribiendo, y cuando llegaba al punto en que una palabra no encontraba su lugar, no acomodaba donde debía ser, entonces se la pasaba esperando, buscando, rascando en el idioma el brillo de la palabra que habría de estar en ese lugar. Y una vez que encontraba la palabra, entonces podía seguir, a menos de que, claro, la siguiente palabra también necesitara el proceso de búsqueda, minería y acomodo que seguía el poeta, en una idea de no avanzar hasta que el poema tuviera lo que debía contener. En el libro de Hugo de Santis encontramos pues todas sus inquietudes artísticas. Como decía, tiene discos grabados, tiene exposiciones de arte pictórico, tanto en Estados Unidos como en México y en Sudamérica. También tiene intereses científicos. En el libro muestra también su interés por las lenguas como el arameo, el latín y
encontramos partes del libro escritas al margen en caracteres arcaicos o partes en latín que van dentro del mismo ritmo en el que está escrito en español. Y encontramos pues partituras, dibujos a lápiz, en color. En fin, es un libro que contiene muchas cosas y que desde el punto de vista editorial pues tiene cierta complejidad. Debo decir que yo tuve la fortuna en 1983 de leer el original del libro. En ese momento, según parece, solo lo habían leído quienes hicieron la selección de los libros, el jurado de estos tres poetas insignes que ya he mencionado, desde luego el autor y yo. Éramos como los únicos lectores. Pasó Hugo de Santis desde Aguascalientes, donde se quedó a vivir desde el momento en que fue a recibir el Premio Nacional de Poesía de Aguascalientes. Se quedó a vivir en la ciudad de Aguascalientes y, bueno, seguido nos veíamos. Yo trabajaba en ese entonces los fines de semana en Aguascalientes, vivía en Guanajuato, donde también tenía otras actividades laborales. Y siempre nos veíamos en Aguascalientes o en Guanajuato para componer canciones, hacer música, platicar de la vida, de la cultura, de la trascendencia, que era un tema que siempre le inquietó y le agradó a Hugo de Santis. Y bueno, en ese ir y venir que teníamos como hermanos adoptivos que fuimos, según la idea de un abogado boliviano que tenía la tesis de la adopción de hermanos, se nos hizo interesante participar y entonces fuimos hermanos adoptivos en esta vida. Y lo que pasó en esa llegada que hizo Hugo de Santis de la ciudad de Aguascalientes rumbo a la Ciudad de México, donde entregaría el libro para su publicación, fue que llegó a quedarse en casa y ahí, mientras él dormía, le dije, déjame leer el libro, y estuve leyendo hasta temprano en la madrugada un libro de 200 y tantas páginas que estaba con las pinturas, los dibujos, las partituras y demás cosas originales que trae, y lo estuve leyendo sin saber que por más de 20 años iba a haber sido un lector privilegiado. Y era un libro asombroso, pleno, tumultuoso, torrentoso, y que en cierto momento pues, nos llevaba a la evocación y la calma. Por ejemplo, en una página que está hecha con renglones vacíos, que dice aquí es para que el lector pueda anotar lo que considera acerca de este poema que acabamos de leer. Y luego tiene otra página en blanco para tener como un reposo, y después trae una partitura de Chopin o Chopin, como es otra pronunciación del apellido del músico, que dice en el poema, es que esto solo puede entenderse por esta música de Chopin. Y entonces viene la partitura, el fragmento, dice, tóquelo usted, háganlo tocar por alguien, para que vea que es verdad lo que estamos diciendo acerca del sentimiento. Y da vuelta a otro poema y entonces aparece un dibujo y se da vuelta y hay otro dibujo y luego da vuelta uno a la página y hay una parte de grafía en arameo. En fin, todo esto va moviéndose en un libro sumamente espectacular para lo que es la consideración de la poesía de nuestro tiempo. Muchos que ahora son poetas visuales o que son multidisciplinarios o que son de uso de diferentes medios expresivos dentro de lo poético, pues encontrarían, si se hubiera publicado en 1984 como debió haber sido, pues un impulso diferente en el ámbito de la cultura latinoamericana. Sin embargo, todavía, como digo, es un libro de mucha vigencia, es un libro de gran interés, no solo porque ha ganado ese premio que era el más importante en el país, sino porque es un acontecimiento en las letras latinoamericanas. Por lo menos es una voz diferente
a todo lo que se estaba haciendo y a todo lo que se ha hecho después en la poesía del continente, en la poesía en español. Quizás conviene en este momento darle lectura a un poema para que vayamos viendo, pues no solo lo que platicamos del libro, sino la poesía que nos presenta. Veamos el primer poema de esta canción al prójimo para notar la cosa verdadera de lo que hemos señalado. Ahora que es tan lejos y tanto se ha perdido, un crepúsculo regresa a su gran madre. El mar casi inmóvil rodea al continente. Podría ir fácilmente hasta las islas, hacer un leve movimiento y establecerme en los espacios marinos. Dejar que la ansiedad desaparezca definitivamente, como las viejas embarcaciones. Soledad sin tumulto, agua alcanzada con el sacrificio, con la tortura y algo que entrecortado baja hacia la paz, a la última tranquilidad del día. Pero mi vida es un indicio apenas, un obstinado acto irreversible. Si me dieran a elegir un lugar donde elaborar otra vida, elegiría esta misma roca, sobrevendría en esta cáscara sensible igual que las cosas. Volvería a comer plantas de alguna región vistosa, a mirar los atardeceres y después a irme, siempre irme. Soy un agregado de lo que ha existido sin mí, solícito y maduro. Luego que los vientos pesados carguen con lo que quede y que la tenaz espuma se deshaga y vuelva a construir sobre mi íntima dureza. Y adiós gravedad, adiós fragmentos, valijas, formas huesudas que un día ocupé queriendo ser eterno y no pude. Regreso lo mismo que un camino, habito este recodo silencioso, pero no lo poseo. Es el planteamiento inicial, elegir estar sobre esa misma roca, donde el agua rodea el continente, donde todo da vuelta en este mundo tumultuoso y donde el prójimo va recibiendo esa canción que se le destina. Tenemos entonces el tono, claro, es un primer poema solo introductorio, hay poemas mucho más intensos, mucho más fuertes, pero también mucho más extensos como para esta plática que estamos teniendo. Quisiera comentar antes de concluir que el libro, para que fuera publicado, pasó por muchas cosas. El poeta se lo llevó, pasó 2 años de silencio en los Andes y luego se fue a vivir a Bolivia, y como con el doctor Víctor González habíamos acordado la posibilidad de esa publicación, me di a la tarea de buscar el libro porque ningún funcionario soltaba algún ejemplar o algo, ¿no? Entonces, en una revista de Londres había un hindú que dirigía la revista, en la cual un periodista boliviano colaboraba, y le escribí al director en Londres que me pasó un correo electrónico del periodista boliviano con el que podía hacer contacto a ver si él sabía algo, porque ese periodista en esa revista había hablado de Hugo de Santis. Y entonces pues pasé a buscarlo por correo, no contestaba, hasta que un día contestó y dijo: una disculpa, vivo en la sierra, bajo al pueblito cada semana, si hay electricidad pues veo el correo electrónico, y no había bajado en varias semanas, no había electricidad cuando bajaba, entonces finalmente contesto. Y me dijo: el poeta don Hugo de Santis puede ser localizado con esta mujer de Argentina que vive en Santa Cruz, una mujer de Uruguay que vive en Santa Cruz, y entonces pues allí se puede localizar. Y me pasó un teléfono y estuve llamando sin que hubiera fortuna, hasta que un día localicé a la mujer, le dije que buscaba Hugo de Santis, y semanas después recibí una llamada que el poeta se comunicaba con una gran alegría después de décadas de no enterarnos de la vida propia y ajena. Me dijo: hermano, un abrazo como atajando pollos,
te voy a mandar el libro ahora que vaya a Uruguay a casa de mi tía, donde tengo mis cosas de aquel tiempo. Y unos meses después recibí el original por correo ordinario, ni siquiera correo certificado. El libro corrió su fortuna, encontró su lugar y ahora nos convoca. Es un libro que vale la pena. Para concluir, quisiera leer el poema 7 de Canción al Prójimo, el poema 7º, que es un poema de amor muy desgarrador, porque cuando la vida toca, cuando la materia toca el amor, lo desgarra. El poema 7º de Canción al Prójimo. Mi mujer fue incendiada, la compañera inolvidable que me dieron para hacer lugar en mi sombra, para hacer claridad en mis dudas, consolación en esta hora amarga. Oh amada, fuiste llevada al trono de las ingratitudes y entregada inocente y desnuda al poder de la bestia. Todo para herir más mis sentimientos, para dejarme confuso en la montaña, solo en las cumbres con mi esperma y la desgracia. La historia fue la historia de tu sexo disgregado, del misterio corrompido, del único templo natural que tuve y me saquearon. Mírenme ahora en el canto de los cisnes, en el agua de los temblores, en todo lo que moja mi llanto imposible. En esta ciudad habitada por mi ausencia y desgaste, ¿qué otra cosa es el tiempo sino la anulación de mis besos, la hechura de una rosa pétrea, la muerte de un pobre? Todo lo que amas, todo lo que abrazas y te hace tiritar como la hoja del álamo en el viento no soy yo. Al que nombras no soy yo. Al que buscas no soy yo, sino lo que está danzando entre nosotros, bajo la hoja cómplice que cubrirá el dolor. Entre lo que queremos ser y lo que somos, mi sangre torpe saldrá a buscarte siempre como manos de un ciego. Quiéreme mucho para que el fluir del tiempo no arrugue más mi frente en otras vidas, y todo lo que no pude ser no me golpee. Soy tu único amor que te busca en la niebla, la primera estrella de la constelación de la Virgen, que es blanca y arde a esta hora como tu manto blanco en el espacio, amada mía, dolor de mis antepasados buenos, de mi pueblo justo, fruta sencilla y pura. Quiéreme un poco, donde todo es imposible, menos este canto. Les agradezco que hayan asistido a esta conmemoración y travesía de un libro tan lúcido, tan imponente y tan importante que merece ser conocido todavía más. Hasta luego.